Cuando hablamos de la historia de los niños, tenemos que hablar también del comercio. Esto es un machete. Vamos a mirar todo lo que se puede ver adentro de este almacén, que ya lleva 18 años aproximadamente, según me cuenta la dueña. Aquí vemos lo que es la creatividad. Aquí vemos toda clase de empresarios. Vemos cómo en Envigado se desarrolló no solamente la industria de las telas, sino también los zapatos. De pie a cabeza encontramos toda clase de accesorios y de elementos necesarios para el sostenimiento de un bebé, de un niño de diferentes edades. No solamente vemos acá la historia del niño como sujeto demandante de afecto, sino también de elementos materiales para su comodidad, para su desarrollo en todos los sentidos. Vemos acá la historia de todos estos elementos, cómo llegaron a este almacén. Se puede uno imaginar el desarrollo del niño y cuál era la mejor manera de tenerlo, dándole la importancia que se merece como miembro fundamental de una familia, cosas que le ayudaran en su desarrollo, que le ayudaran a su crecimiento físico, a su crecimiento cognitivo, porque vemos aquí toda clase de elementos para inclusive su aseo. Se puede uno imaginar cómo pudo haber sido la historia de los pañales, cómo llegaron a innovar con estos elementos, no solamente en la ropa, sino también en los juguetes, en su dormir, cómo hacer que el niño durmiera cómodamente desde su nacimiento, cómo abrigarlo, cómo cuidar su piel, cómo hacer que tome su alimento de una manera cómoda. Toda clase de elementos, y todo eso indica creatividad, todo eso indica que la matemática, la ciencia, todo eso se hizo necesario para llegar a crear todos estos elementos. Tuvieron que ensayar mucho para hacer un pañal. Realmente no he llegado a ir a una empresa a preguntar cómo es la historia del pañal, pero sería interesante saber cómo fue que lo inventaron. Pero supuestamente todo nace de una necesidad, todo es a partir de las necesidades, los intereses y también de un empleo, un comercio, un sobrevivir. Aquí hay de todo. Aquí hay historia. Cada elemento que hay acá tiene su propia historia. Cómo se llegó a hacer una crema, cómo se llegó a hacer un perfume, de dónde trajeron la idea, de dónde nació, dónde está la empresa, quién la creó. Y todo partiendo de ese niño, del cual estoy haciendo mi trabajo en el Diplomado de Formación de Formadores en Patrimonio Cultural de Envigado. Aquí encontramos toda clase de material
en estos elementos: plástico, madera, tela, un sinnúmero de elementos que también tienen su propia historia y que tenemos que saber cómo conservar, inclusive la naturaleza, para poder llegar a tener todas estas cosas sin hacerle daño. Entonces aquí hay mucha tela que cortar. De aquí podemos sacar innumerables temas que nos hablen acerca del niño, la historia de él y la historia de las empresas, la historia de los materiales, de la materia prima, todo, la contabilidad. Aquí podemos ver matemáticas, podemos ver ciencias, podemos ver contabilidad, toda clase. Podemos ver lo que es el arte, la cultura, todo está mezclado en este almacén. ¿Alrededor de quién? Del niño y la niña. Entonces con esto les doy una pequeña muestra de lo que es estudiar el niño, porque aquí con esto nos demostraron que estudiaron el niño a fondo. Anteriormente los pañales eran de tela y ahorita son desechables, y para eso hay que tener un estudio de manera que el niño no se queme, que no se le dañe la piel, que no le dé alergia. Entonces ahí les dejo para que analicen y piensen y que vean que aquí hay mucho para hacer y mucho para recordar. Anteriormente, cómo era un chupo, cómo se usaba el chupo, cómo era el tetero, cómo eran los coches, cómo eran los caminadores. Y hubo una época en que no hubo nada de esto, nada, absolutamente nada. De pronto un cartón, una caja, y eso pues cuando salieron las cajas, porque también hubo una época en que ni cajas habían. Entonces la historia está contenida aquí en todo este almacén.